¿Qué ha habido, gente de YouTube? En esta ocasión les traigo este video donde les mostraré cómo podemos pasar nuestra deuda de una tarjeta de crédito a iBanco en unos simples pasos. Bien, sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de iBanco. Si aún no la tienes, te dejo el link del video donde te muestro paso a paso cómo puedes crearte una cuenta en iBanco desde cero. Una vez que nos hayamos creado nuestra cuenta, lo primero que tenemos que hacer es pedir la tarjeta física. Esta tarjeta es dual, lo que significa que es de débito y de crédito. En la tarjeta se almacenarán dos cuentas, nuestra cuenta de débito y nuestra cuenta de crédito. Muy bien, una vez solicitada la tarjeta, vamos a solicitar nuestra tarjeta de crédito. Te dejo otro video en la descripción donde te muestro paso a paso cómo solicitar la tarjeta de crédito de iBanco. En ese video te explico los pasos de cómo es que se solicita la tarjeta de crédito, porque hay algo importante que explicar. Lo primero es que existen dos tipos de tarjetas de crédito. La primera es la tradicional. Esta tarjeta de crédito es otorgada a personas que ya cuentan con un historial crediticio y cuentan con un buen score en buró de crédito. A esas personas se les entrega la tarjeta de crédito tradicional con una línea de crédito de 10,000 pesos hasta 100,000 pesos. He visto a personas que incluso alcanzan los 250,000 pesos, pero son muy pocas las personas que pueden tener acceso a estos tipos de crédito. Bien, otro tipo de tarjeta es la tarjeta de crédito garantizada de iBanco. Esta tarjeta funciona de la siguiente manera. Lo que tienes que hacer es ingresar dinero a tu cuenta y ese dinero lo tienes que dejar en garantía. Este depósito se te otorgará en línea de crédito. Un ejemplo, en mi caso no me dieron la tarjeta de crédito tradicional, me ofrecieron la tarjeta de crédito garantizada. Entonces yo hice un depósito de 4,000 pesos y me dieron una línea de crédito de 6,000 pesos. Pero al momento de aceptar la línea de crédito, solo se me activaron 5,700 pesos. Esto es para que ellos como banco confíen en nosotros y vean nuestro correcto comportamiento con la tarjeta de crédito. Una vez que haces tu depósito, te ofrecerán una línea de crédito. Cabe mencionar que este depósito no lo puedes ocupar hasta después de 6 meses de buen uso de tu tarjeta de crédito. En mi caso llevo 5 meses usando la tarjeta de crédito y por lo que he leído no podrán darte tu dinero hasta que estés al corriente con tus pagos, no tengas adeudos y canceles tu cuenta. Esa es una manera de recuperar tu depósito en garantía. Yo estoy a un mes de cumplir los 6 meses con ellos. Después de 6 meses te regresan tu depósito en garantía y te ofrecen una línea de crédito más alta. En este caso te ofrecerán la tarjeta de crédito tradicional y tu depósito de garantía te lo devuelven a tu cuenta de iBanco. Si quieres ver ese video que estoy preparando, no olvides suscribirte a mi canal, ya que te mostraré más videos de tarjetas de crédito y también estoy preparando un video sobre cómo puedes revisar tu buró de crédito gracias a la tarjeta de iBanco y la tarjeta de Nubank para poder revisar tu historial crediticio. Así que suscríbete. Muy bien. Una vez que ya tengamos nuestra cuenta abierta con iBanco y nuestra tarjeta de crédito tradicional o garantizada, es momento de hacer lo siguiente para poder pasar nuestra deuda de otra tarjeta de crédito a iBanco. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de iBanco y tenemos que ingresar en la banca web. Ahora tenemos que iniciar sesión con nuestro usuario, correo electrónico o número celular. Escribimos una contraseña y le damos en continuar. Si te pide token, esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Te vas a la app de iBanco en tu celular y le das en token. Ahí te aparecerán unos números que se generan aleatoriamente. Esos números los vas a ingresar y listo. Es muy sencillo. Una vez dentro de nuestra banca web, nos iremos a la sección izquierda en donde dice pagos y buscamos pagos de tarjeta. Seleccionamos ahí y nos aparecerán nuestras dos tarjetas de iBanco, la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Y le vamos a dar en agregar tarjeta. Vamos a seleccionar tarjeta de crédito. Ahora algo muy importante, nos pedirá agregar número de tarjeta. Este número de tarjeta es la que viene en el plástico. Entonces
escribimos el número de tarjeta. En mi caso usaré la tarjeta de crédito de Nubank. Si no sabes qué es Nubank, te dejo una lista de reproducción para que conozcas esta increíble tarjeta. Bien, agregué mi tarjeta de crédito de mi otro banco, en este caso es Nubank, y puse un alias y agregué otro correo electrónico a donde me harán llegar las notificaciones. Te recomiendo que uses uno diferente al que tienes con el banco, pero es opcional. Ahora nos pide confirmación de cuenta destino. Aquí quiero que pongas mucha atención, ya que los números de tarjeta tienen que ser correctos para que se puedan acceder al proceso correctamente. Me va a pedir mi token que me lo genera la app de iBanco, que está en mi celular. Lo ingreso y le doy en confirmar. Muy bien, ahora nos mandarán un código a nuestro correo electrónico para la confirmación de nuestra cuenta. Le damos en activar. Ahora ingresamos el código e ingresamos el token que nos genera automáticamente la app de iBanco en nuestro celular y le damos en confirmar. Listo, operación exitosa. El alta de tu cuenta ha sido realizada. Le damos en continuar. Muy bien, ahora esto es importante comentarlo. Nos van a confirmar nuestra cuenta. Este periodo va a durar 60 minutos para que lo consideren y esperamos a que nuestra cuenta sea activada. Bien, ya han pasado 60 minutos. Ahora volvemos a iniciar sesión y nos vamos a pagos de tarjetas, y como pueden ver ahí está nuestra tarjeta de crédito que acabamos de añadir, nuestra tarjeta Nubank. La vamos a seleccionar. Ahora dice define desde qué cuenta y la cantidad a pagar. Seleccionamos la cuenta y vamos a seleccionar la opción de nuestra tarjeta de crédito de iBanco. En mi caso tengo 8,250 pesos. Nos aparece tarjeta destino y nos va a aparecer automáticamente Nubank. Nos aparecerá el total a pagar y los meses a pagar y la tasa de interés. Muy bien, como pueden ver, la tasa preferencial es la siguiente. Como pueden ver, los meses a pagar y las tasas de interés son 3 meses la tasa del 0%, 6 meses la tasa del 4.5%, 12 meses la tasa es de 6%, 18 meses la tasa es de 7.5% y 24 meses la tasa es de 9%. Ahora voy a agregar 8,000 pesos que tengo de deuda. Esto se va a ver reflejado en 3 meses. Voy a utilizar la tasa de 3 meses, que quedaría de la siguiente forma. El primer pago sería el 17 de octubre del 2022, que sería la cantidad de 2,666.67 pesos. De interés 0%. De intereses 0%. Así nos iríamos durante 3 meses para liberar esta cantidad que nos es otorgada, para poder liberar nuestro crédito. El siguiente pago sería el 17 de noviembre del 2022 y el último pago sería el 17 de diciembre del 2022. Ahora, a 6 meses, la misma deuda de 8,000 pesos sería el 17 de octubre, 17 de noviembre, 17 de diciembre, enero, febrero, marzo. Y con una cantidad de 1,353 pesos con 71 centavos. Y esto nos va a aplicar la tasa de interés del 4.5%. Entonces, cada mes yo voy a pagar 1,353.71 pesos en dado caso que quiera pagar mis 8,000 pesos a 6 meses con una tasa de interés del 4.5. Para los 12 meses vamos a pagar la cantidad de 692.07 con una tasa de interés del 6%. Para 18 meses, 8,000 pesos con una tasa de 7.5. Vamos a pagar la cantidad de 475.68 cada mes. Y para 24 meses con una tasa del 9% vamos a pagar 370 pesos con 79 centavos por 24 meses. Muy bien. Yo voy a escoger a 3 meses para aprovechar la tasa preferencial del 0%. Entonces ingreso los 8,000 pesos que voy a liquidar en deuda y selecciono los 3 meses con la tasa del 0%. Le doy en continuar, confirma tu pago.
Cantidad pagar 8,000 pesos. Tarjeta destino Nubank. Desde mi tarjeta A y pone los números de la tarjeta. Meses a pagar 3 meses con una tasa del 0%. Ahora vamos a ingresar nuestro token, que ya sabemos cómo ingresar nuestro token desde nuestro celular. Y listo, operación exitosa. Tu operación ha sido realizada con éxito. Gracias por confiar en tu banca. Le damos en descargar, PDF, imprimir y ver recibo. Nos dice el estatus, operación exitosa, origen, destino, total a pagar 8,000 pesos. Descargar PDF y vamos a checar el PDF. Aquí está nuestro recibo. Tu recibo de pago a tarjeta de crédito. Cuenta o tarjeta de origen. Nos dice nuestra cuenta, tarjeta de destino, Nubank y la terminación de esta. La cantidad a pagar 8,000 pesos. Solicita nuestro nombre, la fecha y la hora. Le avisamos y ahí va a estar el correo electrónico que ingresamos anteriormente. Datos de la operación. Nos dice el número de la transacción, el día y la hora. Y verificador. Pueden ver, dice que mi deuda en tarjeta es 2,666.67 pesos a pagar. Eso aparece en mi deuda actual, y en mi crédito disponible me sale que son 250 pesos, ya que mi línea de crédito era de 8,250 pesos y voy a pagar la deuda de 8,000 pesos en mi cuenta de Nubank. Como pueden observar, ahora tengo una deuda que voy a pagar a 3 meses. Esos 8,000 pesos los voy a pagar a 3 meses y la deuda actual es de 2,666.67 pesos. Vamos a nuestra cuenta de Nubank y como pueden ver, tengo un saldo actual de 8,000 pesos. Nuestra fecha de corte es el 18 de octubre. El límite disponible es de 3,630 pesos con 44 centavos. Esta es la deuda que voy a pagar con mi tarjeta de crédito de A-Banco. Ahora, como pueden ver en la captura de pantalla, dice: recibimos tu pago por 8,000 pesos. Esto es octubre 19 y la operación en A-Banco fue solicitada el 15 de octubre. En mi caso pasaron 4 días para que se viera reflejado el depósito. Como pueden ver en la siguiente captura, dice: recibimos tu pago por 8,000 pesos. Muchas gracias. 8,000 pesos, vencimiento y listo. Mi tarjeta de crédito de Nubank ha sido pagada correctamente gracias a A-Banco. Si tienes alguna duda sobre este proceso, no dudes en dejármelo en la caja de comentarios, que te estaré ayudando. Me ayudarías mucho suscribiéndote, dejando un like, que me ayudaría mucho a crecer, compartiéndolo con tus amigos, con alguien que creas que realmente necesita este video. Ayudaría mucho que me dejaras un like, un comentario y cualquier cosa estamos al pendiente. Te recomiendo que te suscribas a mi canal. Sin más, cierro sección.